Luego de creada la base de conocimiento, el siguiente paso consiste en describir a los objetos de la realidad mediante objetos GeneXus. Para identificar a los objetos de la realidad, recomendamos prestar atención a los sustantivos que mencionan los usuarios. En la agencia de viajes que nos solicitó la aplicación, nos contaron que requieren registrar a sus clientes, a las atracciones turísticas que suelen sugerirles, así como a los países y ciudades que ofrecen para visitar. A partir de esto, identificamos 4 objetos de la realidad a describir en la base de conocimiento: los clientes, las atracciones turísticas, los países y las ciudades. Por cada objeto de la realidad identificado, crearemos un objeto GeneXus del tipo transacción. Los primeros objetos GeneXus que se definen en una base de conocimiento son transacciones, ya que las mismas permiten describir a los objetos u actores de la realidad. Vamos a GeneXus para hacerlo. Para crear un objeto GeneXus, nos posicionamos en este nodo Objects y pulsando el botón derecho del mouse se abre un menú contextual y elegimos la opción New Object. Seleccionemos esta opción y vemos que se abre el siguiente diálogo para crear un objeto GeneXus, donde podemos elegir el tipo de objeto a crear. Seleccionamos el tipo de objeto transacción y le daremos a la nueva transacción que estamos creando el nombre Customer, en español cliente. Presionamos el botón Create y aquí podemos ver a la transacción creada, lista para que comencemos a definir, en primer lugar, su estructura. Toda transacción que se cree contendrá estas secciones que iremos explicando oportunamente. La estructura de una transacción permite definir los atributos o campos que describen al objeto de la realidad. En la agencia de viajes nos transmitieron que de cada cliente interesa registrar su nombre, apellido, dirección, teléfono y correo electrónico, de modo que estos datos que se deben registrar para cada cliente corresponden a los atributos a ser definidos para esta transacción. Comencemos a definir entonces los atributos de la transacción Customer. Veamos que se nos crea una primera línea para definir el primer atributo. Y observemos que hay un icono de llave asociado a esta línea. Esto se debe a que en toda transacción es requisito definir un atributo o conjunto de atributos con rol de identificador o llave. El concepto de identificador o llave tiene por objetivo permitir identificar de forma única a cada cliente que se registre o al objeto de la realidad que se trate. En otras palabras, no será posible ingresar a 2 clientes con el mismo valor de identificador. Pasemos ahora a definir el atributo llave de la transacción Customer. Dado que no nos solicitaron que almacenemos el pasaporte ni la cédula, que podrían ser datos candidatos a ser elegidos como identificadores, crearemos un atributo con el nombre Customer ID, lo cual es una abreviación de Customer Identifier, o sea, identificador de cliente, y en breve veremos cómo hacer para que se autonumere correlativamente. Observemos que digitando la tecla punto del teclado, GeneXus nos escribe el nombre de la transacción como prefijo en el nombre del atributo. Solamente nos resta digitar a continuación del prefijo Customer la palabra ID. Pulsamos la tecla tabulador y debemos elegir el tipo de datos que este atributo va a almacenar. Si presionamos en la flecha, vemos los tipos de datos que GeneXus nos ofrece y vamos a dejar para este atributo el tipo de datos sugerido, es decir, numérico de 4 dígitos y sin decimales. Presionamos Enter y vamos a pasar a definir el segundo atributo. Se abre una nueva línea. Nuevamente digitamos punto y completamos el nombre del atributo con name, es decir, customer name, o sea, nombre de cliente. Para definir el tipo de datos que almacenará el atributo customer name, en este caso seleccionaremos el tipo de datos character. Observemos que si pulsamos paréntesis de apertura, el largo por defecto que se nos ofrece es de 20 caracteres, y lo dejaremos así. Con el mismo procedimiento ingresamos el atributo customer last name, o sea, apellido del cliente, que también será del tipo carácter de largo 20. Ahora definimos el atributo customer address, dirección del cliente, en este caso del tipo carácter de un largo de 50 caracteres. Seguimos con customer phone, teléfono del cliente, del tipo carácter de largo 15. Y por último ingresamos el atributo customer email, y el tipo de datos en este caso puede ser carácter de largo 50.
Ahora grabaremos esta transacción. Observamos antes que hasta ahora se nos está mostrando un asterisco en esta solapa con el nombre de la transacción Customer. Esto significa que la transacción está siendo editada y cuando salvamos los cambios, el asterisco desaparece. También observamos este color verde aquí, que indica que en esta sección se hicieron modificaciones. Seleccionemos ahora a la sección Web Form. Y vemos que dado que nuestra aplicación es una aplicación web, GeneXus diseñó automáticamente, acorde a la estructura definida, un formulario web para que a través del mismo los usuarios puedan realizar inserciones, modificaciones y eliminaciones de clientes en este caso. Muy bien, luego de haber definido tan solo esto que hicimos, ¿qué tal si vemos todo lo que GeneXus construye automáticamente y ejecutamos la aplicación resultante?